Imaginemos por un momento la escena. Un adolescente en plena década de los 90. Duerme en el piso de un cuarto completamente vacío, su única compañía es un hurón llamado Iris, se la pasa metido en peleas callejeras y, pues a los 14 años, termina encerrado en un programa de tratamiento residencial. Que básicamente es un centro de detención juvenil, o sea, un entorno bastante rudo. Exacto, un entorno durísimo. Ahora, tomemos a ese mismo joven y adelantemos la cinta. Hoy, esa persona es uno de los neurocientíficos más respetados del mundo, profesor en la Universidad de Stanford. ¡Wow! El contraste es brutal. Es cañón. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿cómo demonios pasa eso? No fue magia, no fue suerte, fue neuroplasticidad. Y justo esa es la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Queremos deconstruir la mecánica biológica detrás de esa transformación. Sí, y para lograrlo, vamos a explorar la ciencia de la motivación, el cambio de hábitos y el rendimiento humano. Todo esto analizando una entrevista larguísima y súper reveladora que el doctor Andrew Huberman dio en el programa The Diary of a CEO. Y creo que el gancho de todo esto y lo que nos atrapó a ambos al revisar las fuentes es que la optimización humana no es este biohacking frío donde te tomas una pastilla y ya. Totalmente. Tiene raíces profundísimas en el trauma, en las historias personales y en la química literal de nuestro cerebro. 100%. El cerebro no es una roca estática, es un sistema súper dinámico, pero requiere ciertos disparadores químicos muy específicos para transformarse. Ok, vamos a desempacar esto, porque la verdad uno esperaría encontrar la historia del típico académico de Stanford que sacaba puros dieces desde el kinder, ¿no? Sí, claro, el niño genio de toda la vida. Exacto, pero la realidad es fascinante. Tenemos a este chico creciendo con padres divorciados en un conflicto altísimo en su casa, metido en la cultura del punk rock y patinando en la Plaza Envy de San Francisco. Era un adolescente súper problemático. Sí, estaba totalmente a la deriva. Entonces, ¿cómo ocurre el clic? Según el material que revisamos, el punto de inflexión llega a los 18 años, justo un 4 de julio. Así es. La historia cuenta que después de meterse en una pelea física bastante seria en una fiesta, regresó a su casa, se vio al espejo y, digamos, decidió que ya había tenido suficiente de esa vida. Tocó fondo. Exacto. Y lo que hizo después es un ejemplo perfecto de cómo empezamos a reconfigurar nuestra narrativa interna. Escribió 2 cartas. Una a sus padres, perdonándolos por todo el caos de su divorcio, como quitándoles esa carga. Ajá. Y otra carta a sí mismo, tomando el control absoluto de su futuro. Y el cambio fue tan radical que su exnovia de esa época lo empezó a llamar un monstruo del aprendizaje. O sea, pasó de ser el skater rebelde a tener una disciplina extrema. Empezó a fajarse la camisa, a usar cinturón. Yendo totalmente en contra de la cultura relajada y de playa en la que vivía. Sí, sí. A ver, entiendo la fuerza de voluntad, pero biológicamente hablando, ¿qué está pasando ahí adentro? Porque en México tenemos este dicho súper común de que chango viejo no aprende maroma nueva. Claro, insinuando que el cerebro de un adulto ya se coció y no hay forma de cambiarlo. Exacto, que ya estás horneado. Pues lo fascinante aquí es cómo la neurociencia moderna desmiente ese mito por completo. Hubo científicos como David Hubel y Thorsten Wiesel y luego Mike Merzenich que de hecho ganaron premios Nobel por esto. Por descubrir que sí cambiamos. ¿De tu edad? A ver, espérame. ¿Quieres decir que no cuesta el mismo trabajo aprender algo a los 10 años que a los 30? Exactamente. Hasta aproximadamente los 25 años, el cerebro es como una esponja. Es totalmente pasivo. Ajá. Está diseñado evolutivamente para absorber su entorno. Aprende a caminar, a hablar sin un esfuerzo consciente brutal. Se moldea simplemente con estar vivo. Pero después de los 25, el cerebro se vuelve, haz de cuenta, un administrador súper tacaño. Me encanta esa imagen. Un administrador tacaño. Que haya una necesidad extrema, o sea, cuestión de vida o muerte. Claro, y esto me lleva a una analogía para visualizarlo. Es como si el cerebro adulto no fuera cemento seco que ya se quedó así para siempre, sino más bien como arcilla. Ándale, arcilla. Una arcilla que ya está muy dura y que necesita el calor extremo de la tensión, del enfoque o incluso del miedo para volver a ablandarse y poder moldearse de nuevo. ¿Tiene sentido esto a nivel químico? Tiene todo el sentido. Y esa temperatura que ablanda tu arcilla son neuromoduladores muy específicos. Principalmente la epinefrina, que todos conocemos como adrenalina, y la acetilcolina. Ok, adrenalina y acetilcolina. Y ahí mismo cambia la estructura.
No, y eso es súper importante. Ese cambio físico realmente se consolida después durante el descanso profundo, específicamente mientras dormimos. ¡Wow! Pero volviendo a la arcilla y al calor extremo, ¿es el miedo al fracaso absoluto la única forma de generar esta fricción química? Es una excelente pregunta. Porque leyendo la historia de Huberman, me da la impresión de que el terror de terminar siendo un perdedor o de acabar en la cárcel fue lo que lo impulsó al principio. O sea, uno tiene que tocar fondo y sentir terror puro para generar neuroplasticidad. Es una duda muy válida. La respuesta de la ciencia es que el miedo es increíblemente efectivo. Eso es innegable. Claro. Porque a nivel evolutivo, tu cerebro prioriza sobrevivir por encima de todo. Hay prácticas como la visualización negativa, que es pensar a detalle en todas las cosas horribles que te van a pasar si no cambias tu vida. Ah, sí. La investigadora Emily Balcetis le llama fear setting, ¿no? Exacto. Y eso funciona muy bien para inundar el cerebro de epinefrina. Te pone en alerta máxima. Pero ¿no es una forma súper miserable de vivir? O sea, estar aterrado todo el tiempo nada más para poder aprender algo nuevo. Totalmente. Sería insostenible. Y por eso en las fuentes se aclara que no es la única vía. Un amor profundo por un oficio, una curiosidad inmensa o una pasión genuina por lo que haces también generan ese mismo cóctel de atención. O sea, ¿el calor viene del terror o del amor al arte? Exactamente. El requisito innegociable no es sufrir. El requisito es alterar tu ambiente neuroquímico con un enfoque extremo y luego dormir para que todo se reconecte. Ok. Entonces, si la atención enfocada y la alerta son estos cinceles químicos que remodelan el cerebro, lo que me pregunto es, ¿qué es lo que nos empuja a agarrar ese cincel? ¿Qué nos motiva a prestar atención? Uy, ahí entramos a un terreno fascinante. Sí, porque aquí es donde las fuentes hablan de la molécula más famosa y, sinceramente, la peor entendida de toda la biología, la dopamina. Es que la cultura popular le ha hecho un daño terrible a la dopamina. La gente genuinamente cree que es la molécula del placer. Sí, la idea clásica de que te comes un chocolate, sientes rico y ¡pum! Dopamina. Exacto, pero no funciona así. La dopamina no es placer. Es la moneda universal de la motivación, del deseo. Es la búsqueda de recompensas. Ajá. No es la celebración cuando cruzas la meta. Es el hambre que te hace empezar a correr en primer lugar. Es un impulso literal de echarte hacia adelante. Hay una analogía en el material de Kyle Gillett que me voló la cabeza. La famosa piscina de olas, que también hace eco con lo que explica la doctora Anna Lemke sobre un sube y baja. Sí, es buenísima. Hace cuenta que tu nivel base de dopamina es el agua contenida en una piscina. Si empiezas a crear olas gigantes, olas artificiales enormes de dopamina, el agua choca contra las paredes de la piscina y, pues, se termina desbordando. Y la consecuencia de que esa agua se salga es lo que casi nadie entiende. Biológicamente, después de un pico masivo de dopamina, tu cerebro no regresa a su nivel normal y ya. ¿Qué pasa entonces? Cae en un valle profundo. Experimentas un déficit prolongado donde tu nivel base de dopamina está muy por debajo de lo normal. En ese estado, te sientes letárgico, sin motivación e incluso deprimido. A ver, quiero que nos detengamos aquí porque esto es clave para la vida diaria de quienes nos escuchan. Si entiendo bien, esa resaca emocional o esa falta de ganas de hacer absolutamente nada un martes podría ser literalmente el costo de haber tenido un pico altísimo de estímulos el fin de semana. 100%. El cerebro siempre busca algo llamado homeostasis, que es su equilibrio natural. Si lo bombardeas con un estímulo extremo, el cerebro se defiende apagando sus propios receptores de dopamina para no freírse. ¡Wow! Entonces, tu piscina se queda con menos agua. Y esto nos lleva a un tema muy delicado pero vital que tocan los fuentes, el ciclo de adicción, especialmente con cosas de alto impacto y nulo esfuerzo. Sí, las fuentes hablan muy directo sobre el consumo de pornografía, y quiero que abordemos esto de manera totalmente biológica e imparcial. Claro. En el entorno moderno, el acceso a pornografía altamente estimulante está a un clic. Requiere cero esfuerzo físico, cero esfuerzo calórico o social, pero genera olas masivas, literalmente tsunamis de dopamina. Y el problema mecánico con esos tsunamis es la tolerancia. Por la dinámica de la piscina de olas que platicábamos, el valle se vuelve cada vez más y más profundo después de cada uso. Se va vaciando la alberca.
Exacto. El nivel base se desploma. Entonces, ¿qué pasa? La imagen o el video que antes te generaba excitación ya no te hace nada. El cerebro te exige estímulos mucho más extremos o intensos solo para llegar a un nivel de excitación normal. Y leí en las notas que hay un freno de mano biológico adicional aquí, la prolactina. Así es. Después del orgasmo, el cerebro libera prolactina. Y biológicamente, la prolactina suprime directamente a la dopamina. Es lo que genera ese periodo refractario, esa sensación de pesadez o letargo. Claro, el bajón. Si una persona bombardea su sistema con esto constantemente, agota los circuitos motivacionales. Y ojo, son los mismos circuitos que evolutivamente necesitas para salir al mundo, buscar pareja real o tener energía para tus metas profesionales. Y el remedio que plantea la biología para este nivel de agotamiento suena brutal. O sea, las fuentes hablan de un periodo de abstinencia de 30 a 60 días para poder restablecer esa homeostasis neuronal. Sí, es un reseteo duro. Yo leo eso y pienso, ¿neta? ¿60 días? En nuestro mundo, aislarte de estímulos por 2 meses suena a una tortura. ¿Cómo sobrevive a uno a esa abstinencia sin volverse loco? Es increíblemente doloroso, la verdad. Los primeros días te sumergen en el punto más profundo de ese valle de dopamina. Hay ansiedad, irritabilidad, cero ganas de hacer nada. Claro, el cerebro te está exigiendo el estímulo. Pero es absolutamente necesario. El cerebro necesita ese tiempo de sequía para darse cuenta de que el estímulo extremo ya no va a llegar. Solo así empieza a construir nuevos receptores de dopamina y la piscina vuelve a llenarse de forma natural. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque creo que podemos llevar este concepto más allá de las adicciones extremas. A ver, cuéntame. Pensemos en la dopamina como si fuera una tarjeta de crédito biológica. Si gastas de más en un pico masivo hoy, digamos, pasando 6 horas scrolleando en redes, comiendo donas y tomando bebidas energéticas, estás comprando una euforia artificial. Una euforia que no te ganaste con esfuerzo real. Exacto. Y mañana el banco biológico te va a cobrar esa deuda con intereses enormes, en forma de fatiga, neblina mental y un estado de ánimo por los suelos. Si conectamos esto con el panorama general, acabas de describir perfectamente la raíz del famoso burnout o agotamiento crónico. Nuestra cultura actual es una máquina diseñada para darnos acceso ilimitado a actividades de muchísimo pico y bajísimo esfuerzo. Comida ultraprocesada, las compras en línea que llegan al día siguiente. Sí, todo. Estamos secuestrando circuitos que la naturaleza diseñó para buscar recursos muy escasos en la sabana africana. Claro, si hace 10.000 años te encontrabas un arbusto de bayas súper dulces, tu cerebro te daba un pico de dopamina gigante para que te comieras todas de un jalón. Porque no sabías si ibas a volver a probar azúcar en meses. Pero hoy, ese arbusto es el pasillo de dulces del súper y está abierto 24/7. Exactamente. El resultado lógico de vivir en este entorno es una sociedad que está crónicamente agotada, ansiosa y deprimida, porque casi todos traemos nuestra tarjeta de crédito biológica sobregirada. Lo cual nos lleva a un cambio de paradigma gigante. Toda la vida nos han dicho que el éxito es acelerar. Creemos que ser productivos es tomar más café, dormir menos, empujar, empujar, empujar. Y es un error terrible. Porque si sabemos que pisar el acelerador a fondo nos lleva al colapso inevitable, entonces la clave del rendimiento a largo plazo no es acelerar, es aprender a frenar. Y ese es uno de los conceptos más poderosos que trae la neurociencia hoy en día, dominar los estados de transición. ¿A qué te refieres con estados de transición? Huberman habla mucho de esto. Es la capacidad de pasar de estar en acción pura, atacando un problema, a saber ponerte con los pies planos, o sea, en un estado de verdadera relajación. Si no sabes apagar el motor de vez en cuando, lo vas a desvielar. Y las fuentes nos dan protocolos súper específicos para aprender a apagar ese motor. Y la verdad, algunos suenan demasiado simples para ser reales. Sí, la gente suele subestimarlos por lo sencillos que son. Uno de los más sorprendentes es el NSDR, que significa descanso profundo sin dormir, por sus siglas en inglés, que es básicamente lo mismo que la práctica milenaria del yoga nidra. Así es. Y la instrucción es acostarte boca arriba unos 10 o 20 minutos, hacer un escaneo mental de tu cuerpo y enfocarte en exhalaciones largas.
Y supuestamente, la ciencia muestra que esto puede reponer los niveles base de dopamina en los ganglios basales hasta en un 60%. Es una locura. A ver, explícame cómo acostarse en el piso y respirar crea dopamina de la nada. Pues mira, no es magia, es pura manipulación de tu sistema nervioso autónomo. Cuando haces que tus exhalaciones sean más largas que tus inhalaciones, le mandas una señal mecánica directa a tu corazón y a tu cerebro. Ajá. Esa señal desactiva el sistema simpático, que es el famoso estado de lucha o huida, y activa el sistema parasimpático, el de descansar y digerir. Ok, lo calmas a la fuerza. Exacto. Y al entrar en esta quietud profunda, pero sin quedarte dormido, el cerebro reduce muchísimo su actividad metabólica. Le das un respiro a los ganglios basales, que es una red neuronal clave para la motivación. Y ahí, en esa pausa, pueden sintetizar y reponer las reservas de dopamina que quemaste trabajando. Literalmente estás enchufando tu batería a la pared. Tal cual. Y lo mejor de todo, es gratis. Sí, es un protocolo de costo cero. Otro del que hablan muchísimo es ver la luz del sol en la mañana. Dicen que hay que salir al balcón o al patio en los primeros minutos tras despertar, incluso si está nublado. Súper importante. Esto manda una señal a la retina que genera un pico de cortisol. Y aquí te voy a interrumpir un segundo, porque siempre nos han vendido que el cortisol es el gran villano de la historia. ¿Qué es la hormona del estrés que te envejece? Sí, tiene muy mala fama. Entonces, ¿por qué demonios querríamos provocarnos un pico de cortisol en la mañana? Porque en biología, el contexto lo es todo. Tener el cortisol crónicamente elevado en la noche porque estás estresado por deudas, sí, es pésimo para ti. Te destruye. Exacto, pero un pico agudo y saludable de cortisol a primera hora de la mañana es exactamente la señal que te despierta. Le da energía a tus músculos y enciende tu reloj circadiano. O sea que programa tu día entero. Sí, ese pico le dice a tu cerebro, ok, ya empezó el día. Pon el cronómetro, porque en unas 14 horas voy a necesitar liberar melatonina para que podamos dormir profundo. Si te saltas esa luz solar matutina, todo tu ciclo de sueño se desfasa. ¡Guau! ¿Y este concepto de reseteo biológico también aplica a lo que comemos? El material sugiere eliminar los alimentos ultraprocesados por unas semanas, y recalcan que no se trata de hacer una dieta para verte bien en la playa. No, para nada. Es un reseteo neuroquímico. Sí, ayuda a que los circuitos de recompensa vuelvan a asociar el sabor natural de la comida entera con los macronutrientes reales, en lugar de estar secuestrados por estos picos artificiales diseñados en laboratorios para que no puedas comer solo uno. Exacto. Pero hay que tener mucho cuidado de no malinterpretar esta parte, porque descansar, respirar y comer limpio no significa volverse una persona pasiva o huir del esfuerzo. Claro, no se trata de no hacer nada. Se trata de pura economía energética. Prestar atención y trabajar duro son procesos muy caros para el cuerpo. Si tratamos de hacer trampa usando estimulantes todos los días, como muchísima cafeína o los polvos preentreno o, peor, medicamentos sin receta médica, lo único que hacemos es freír el sistema a largo plazo. Y las notas traen una analogía increíble para esto. Costello, el perro bulldog de Huberman. Me encanta esa analogía. Dicen que los humanos modernos vivimos como si fuéramos galgos de carreras, corriendo a máxima velocidad todo el maldito día. Pero a lo que deberíamos aspirar es a ser como Costello. El maestro del descanso. El bulldog es el maestro de la economía del esfuerzo. Pasa el 90% del tiempo echado, respirando lento, en quietud total, conservando su energía. Pero cuando ve algo que quiere o necesita actuar, es capaz de desatar una explosión de potencia tremenda. Y la verdadera productividad sostenible se ve exactamente así. Esos periodos de descanso profundo son los que te pagan la factura para poder tener picos de rendimiento extraordinarios, sin necesidad de sobregirar tu tarjeta biológica. Es la filosofía del bulldog. Me la quedo. Pero a ver, hasta ahora hemos hablado mucho del individuo aislado. Sí, muy desde el yo. Como si fuéramos un cerebro metido en un frasco, lidiando solito con su dopamina, su cortisol y su luz solar. Y siento que nos falta una pieza masiva del rompecabezas. Nuestro sistema nervioso no evolucionó en el vacío, evolucionó en una tribu. Es quizá el punto más vital de todos los que hemos tocado. Resulta que el mejor regulador de nuestra biología no es sumergirte en un baño de hielo, es otro ser humano. Totalmente. Hoy vivimos una crisis de aislamiento que está afectando nuestra biología.
Y la paradoja es que el antídoto puede ser algo ridículamente sencillo y gratis. Sí, en las fuentes mencionan un hábito que Huberman tiene que me pareció genial, el texto de buenos días. Sí, es súper simple. Todos los días le mando un mensajito a 2 amigos cercanos, no para debatir filosofía, a veces es solo un saludo. Pero el simple acto de saber que alguien en tu tribu pensó en ti al despertar tiene un impacto biológico real. Le manda una señal clarísima a la parte más primitiva de tu cerebro. Le dice, no estás solo en la sabana africana. Tienes una manada. Estás a salvo. Y esto aterriza de forma hermosa con la historia de Jim Thibault, que es una verdadera leyenda en el mundo del skate. Una historia increíble. Cuando Huberman tenía 14 años y recién salía de aquel centro de detención, estaba en su punto más bajo. Estaba asustado, confundido, literalmente en el lodo. Y Jim no llegó a darle un sermón motivacional, no trató de arreglarle la vida. No. Simplemente se sentó junto a él. Se sentó a su lado en la plaza. Le invitó un café, le regaló unas estampas de skate y unos libros de poesía. Uno que se llamaba Loose Change. Básicamente le regaló tiempo no estructurado. Y presencia. ¡Exacto! Entonces, si lo analizamos, pasamos tanto tiempo obsesionados midiendo nuestro sueño con relojes inteligentes, tomando 20 suplementos, que olvidamos que sentarte junto a un amigo que le está pasando mal, sin juzgarlo, es quizás la intervención biológica más poderosa que existe. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo interactuamos con el sufrimiento, ya sea el nuestro o el de los demás. La autora Martha Beck tiene un concepto brillante para estos momentos, el observador compasivo. ¿Cómo funciona eso? Normalmente, cuando hay una crisis, por un lado tenemos a nuestros pensamientos analíticos queriendo resolver todo con urgencia, y por el otro nuestras emociones gritando y reaccionando. Un caos total. Sí, pero la clave no es reprimir la emoción ni sobrepensar las cosas, es dar un paso atrás y adoptar una tercera perspectiva. La de un observador que simplemente contempla el dolor con compasión, sin intentar forzar una solución rápida. Estar ahí, presente, como Jim Thibault con su café. Exactamente. A nivel fisiológico, la verdadera intimidad, ya sea romántica o de una buena amistad, es lo que le avisa al cerebro que puede bajar las armas. Esto reduce dramáticamente lo que en ciencia llamamos la carga alostática. A ver, pausa técnica. ¿Qué es la carga alostática? Imagina que tu motor biológico está revolucionado al máximo todo el tiempo por estrés crónico. Ese desgaste interno, las piezas que se van gastando por mantenerte alerta, eso es la carga alostática. Ok, el desgaste físico del estrés. Sí, y cuando te sientes verdaderamente seguro y conectado con alguien, tu sistema parasimpático entra en acción, bajas el cortisol crónico y reduces esas revoluciones. Creas un entorno de seguridad química que permite que la neuroplasticidad fluya. ¡Wow! Es como si la conexión social fuera la tierra fértil donde la neuroplasticidad realmente puede echar raíces. Si vemos todo lo que hemos platicado hoy, las piezas encajan perfecto. Totalmente. Vimos que la neuroplasticidad no es un mito, sino un mecanismo súper real que nos da la agencia de cambiar nuestra narrativa y reescribir nuestro cerebro físico sin importar si tenemos 15 o 50 años. Y también aprendimos que para poder pagar el altísimo costo energético de ese cambio, tenemos que cuidar nuestras reservas de dopamina. Sí, evitar esos tsunamis de estímulos vacíos. Exacto. Entender que bajarle al ritmo no es un castigo, es la única manera de no caer en el abismo del burnout y proteger nuestra motivación. Y para cerrar el círculo, descubrimos que el tiempo no estructurado, la tribu, el saber sentarnos en el lodo con la gente que queremos, es el pegamento que sostiene toda esta maquinaria biológica. Al final del día, para nuestra audiencia, la lección más valiosa es que recuperamos el control del volante. No somos pasajeros indefensos de nuestra química. Con estas herramientas podemos ser sus arquitectos. Dejamos el piloto automático y empezamos a diseñar un entorno donde nuestra biología sí pueda prosperar. 100% de acuerdo. Pero fieles a nuestra costumbre, no quiero cerrar esto sin dejar a quienes nos escuchan con una última idea para masticar el resto del día. A ver, lánzala. Es algo que va un paso más allá de lo que leímos en las fuentes,
Pensemos en esto si la neuroplasticidad funciona para los dos lados, para lo bueno y para lo malo, y si es un hecho que nuestro cerebro adulto se moldea físicamente a partir de aquello a lo que le prestamos más atención y emoción. Ajá. ¿Qué tipo de arquitectura cerebral estamos construyendo en nosotros mismos cuando dejamos que los algoritmos de las redes sociales, que están diseñados específicamente para generar indignación constante y miedo, dicten hacia dónde va nuestra atención cada maldito día? Uf, qué fuerte. No podemos evitar que nuestro cerebro cambie. La neuroplasticidad nunca se detiene. Como decíamos, el cerebro es como arcilla. La única pregunta que queda en el aire es ¿quién o qué está sosteniendo el cincel en tu vida?